Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y el día de hoy te quiero enseñar a regar violetas africanas en inviernos. Hoy hablaremos sobre los riegos. Y el día de hoy aquí conmigo tengo una cubeta con agua de lluvia. Esta agua de lluvia la recolecté en un gran bote, pero gran bote, casi casi tinaco, con las lluvias del año pasado y aún tiene un poco de agua, aunque ya me hace falta llenarlo de nuevo. Te comento que es indispensable que tengas siempre a la mano agua de lluvia porque les encanta a las violetas africanas. Así que tendrás que ser muy ingenioso para poder recolectarla. Otro tip que te doy es que si no puedes encontrar agua de lluvia, coloques el agua al sol durante al menos un día para que se elimine el cloro. Y siempre busca aguas blandas que no tengan cal. También puedes regar tus violetas africanas con agua del garrafón. Y si utilizas agua de la llave, no te olvides de colocar anticloro para eliminar cualquier cloro o alguno que otra sal del agua, como este que tengo aquí. Este es un anticloro que se utiliza para los pescados beta generalmente y pues bueno, me ayuda mucho a eliminar alguna que otra sal. Vamos a ponerle algunas gotitas para que veas cómo es esto. Ahí está. Creo que con tres es más que suficiente. Y vamos a revolverlo. Y listo, no hace falta más. Este es un material que te recomiendo que siempre tengas a la mano. Es un calentador eléctrico. Este calentador lo utilizo muchísimo para cuidar las violetas africanas. En general me ayuda a calentar el cuarto y obviamente a calentar el agua con la que vamos a regar. Tienes que saber que el agua con la que regamos las violetas africanas, además de ser de la lluvia, siempre debe de estar tibia, sobre todo en invierno. Así que solamente tienes que dejarlo actuar por al menos 5 o 4 minutos y estará listo. Esta agua está tibia. Quizá debí de haberla calentado un poco más, pero eso es a gusto de cada persona. Tampoco me gusta que el agua esté muy caliente, solamente que esté fresca. Si la aplicas en la noche, asegúrate de que esté más caliente. Y si la aplicas en el día, tibia, será lo mejor. En invierno a las violetas africanas les gusta que esté ligeramente caliente. Así que eso dependerá de ti y de tus gustos. Ahora quiero enseñarte el recipiente con el que con el que riego las violetas africanas. Esta es una botella de refresco que yo acondicioné para poder regar las violetas africanas. Aquí en la punta le puse una pajilla de esas que se utilizan para los sprays, que es esta que tengo aquí. Esta era un spray de un recipiente que tenía para limpiar vidrios o líquido para limpiar vidrios. Lo lavé muy bien. Corté la mitad porque era más largo que era la mitad que estaba aquí. Y la uní a la tapa de esta botella de refresco. Me ha servido muy bien porque en esta también puedo dosificar muy bien el alimento líquido que utilizo para regar mis violetas. Y bueno, este es el alimento líquido que utilizo para mis violetas africanas de esta marca. La verdad es que tengo bastante tiempo con él, pero también he de decirte que tampoco es el que más me gusta. Hay ese lo compré en un supermercado y viene en un envase color blanco y es mucho más grande y cuesta alrededor de 80 90 pesos. Y bueno, ese también me gusta mucho, pero se me acabó y ahora lo estoy supliendo con este que es exclusivamente para violetas africanas. Así que acompáñame a diluirlo en la botella para empezar a regar estas hermosas plantas. Ahora vamos a diluir en el envase unas gotas. Agitamos primero
el alimento líquido y le voy a colocar alrededor de unas 3 o 4 gotitas. A veces coloco un poco más y puedes ver ahí cómo empieza a diluirse. Con eso es más que suficiente para esta botella. Por eso te digo que siempre me dura mucho, porque generalmente las violetas les gusta mucho el alimento líquido, pero siempre es bueno empezar de menos a más. En mi caso, que ya tengo más experiencia, ya que puedo forzar un poco más la alimentación de las violetas africanas. Cuando iniciamos siempre te recomiendo que coloques la mitad de la dosis que te dice el fabricante. Por ejemplo, si en un litro tienes que colocar 5 gotas, te recomiendo que coloques 2. O si tienes que colocar 10 gotas en 2 litros de agua, te recomiendo que coloques 5. Esto siempre para ir midiendo que la dosis no queme a las violetas africanas. En mi caso, yo sí que puedo subir un poco más la dosis porque ya las acostumbré al alimento. Ellas ya saben qué alimento es, ya saben cómo deshacerlo. Y también yo ya puedo subir o reducir el alimento porque ya conozco a mis violetas africanas. Eso es algo o un lujo que podrás darte mientras más las conozcas. Ahora vamos a tapar la botella y vamos a comenzar a regar. Comenzaré con lo más básico, de principio a fin. Esta botella está súper tibia. La puedes calentar un poco más si estás regando en la noche o hace un poco más de frío, lo puedes hacer. Tampoco caliente porque no les gusta que se quemen las raíces. Te recuerdo que con las violetas africanas es como si estuviéramos tratando con una mascota más que con una planta. Incluso más que algunas orquídeas, que son mucho más fáciles de cuidar que las violetas africanas, que son bastante más quisquillosas. Comenzaremos regando un esqueje de hoja de violeta africana para que veas cómo lo hago yo. Estos son 3 hermosos esquejes de violeta africana que ya están enraizados, ya tienen raíz, ya están hasta bastante grandes las hojas. Y ellos, se me había olvidado, no debemos regarlos con alimento líquido, porque si no, ellas van a producir raíz, van a crecer las hojas, pero no nos van a dar bebés. Así que siempre que tengas esquejes de hoja y que quieras que tengan bebés, no los riegues con una alimentación líquida. No, a ellos solamente los vamos a regar con agua común, como esta que tengo aquí. Me voy a ayudar de este botecito. Y bueno, lo que quiero que veas es más o menos la cantidad de agua que yo coloco en ellos, que realmente es muy poca. Lo único que hago es regar de modo que se cubra la parte de arriba y eso es más que suficiente. Lo único que hice fue cubrir la parte de arriba, que el agua se distribuya por aquí y eso es todo. De paso te enseño lo efectivo que es la viruta de madera para producir un buen drenaje. Pues como puedes ver ya está goteando el agua. Apenas la toqué y eso bastó para que el agua drenara. ¿Ves? Es muy fácil. Ahora las llevaré a ellas a descansar. Así que repitiendo de nuevo, cuando tengas esquejes de hoja, solo riega con el agua pero sin alimento para que ellas no se hagan holgazanas y te den hijos más rápido. En cambio, si riegas estos esquejes con agua que tenga alimento, ya sea granulado, disuelto en agua o cualquier tipo de alimento líquido, sobre todo, no te van a dar hijos tan rápido. Ese es un tip que yo te doy. Ahora pasemos a regar algunos hijuelos de violetas africanas o esquejes de hojas que ya tienen hijos, para que veas cómo lo hago. Recuerda que el riego siempre se hace en poca cantidad. Vamos allá. Aquí tengo 4 hermosas hojas de violetas africanas que ya tienen sus hijitos. Mira, esta qué bonita está. Les cambié un poquito la tierra porque ya veía que lo necesitaban solo por arriba. Mira qué hermoso está. Te puedes dar cuenta que el esqueje está sano por el brillo de las hojas. Esta también, mira, es muy bonita. Si no me equivoco, esta debe ser una violeta blanca, muy linda, por cierto. Y acá tengo otro. Ahora te voy a enseñar más o menos cómo regarlos.
Pero también me interesa que veas más o menos la cantidad de agua que les pongo. Empezaré regando este. Lo único que hago es mover la botella y ir llenando poco a poco con agua la parte superior del esqueje con el bebé, intentando no mojar las hojas del bebé. A veces me gusta apretar un poco el vaso para que el agua fluya de manera más uniforme hacia abajo. Y eso es todo. O sea, te puedes dar cuenta, es muy poca el agua que yo utilizo para regar los bebés. Voy a poner en esta tapita más o menos el agua con la que yo regaría un esqueje bebé para que te des una idea de cuánta agua es. Es muy poca el agua que yo coloco. Uh, Casi mojo la cámara. Bueno, esto es más o menos el agua que yo estaría colocando para un esqueje. Es cosa de nada, muy poca. Y esto lo hago a veces una vez a la semana, a veces 2 veces a la semana, dependiendo de... Mira, puedes ver, no es mucho el agua que tiene. O sea, ni siquiera es... No es ni un cuarto, ni la mitad, es muy poquita. Y esto es porque no queremos que el esqueje se pudra. Entonces, con esta agua, más que suficiente. ¿Ves? Y listo. Eso hace que el esqueje no se pudra. Colocar muy poca agua. Generalmente me doy cuenta que un esqueje de hoja necesita agua cuando la apachurro y está seco. Siempre riego los esquejes de violetas o los bebés cuando están completamente secos. Porque si los riego y ellos están húmedos, corro el peligro de que se pudran. Y los bebés son muy sensibles. Nadie quiere perder bebés en invierno. En invierno, esto se hace todavía más latente, porque las violetas africanas pueden morir por causa de hongos o bichos que atacan mucho en invierno. La temporada de invierno por eso es peligrosa. Así que solo riega los esquejes cuando estén completamente secos en invierno. Y en invierno eso puede tardar más que en verano. Por ejemplo, si en verano regamos 2 o 3 veces por semana, en invierno muy probablemente lo hagamos solo una. Ahora, es bueno que vayas apretando el vasito para que el agua caiga. Otro tip es sembrar los bebés en un vaso como este de 5 pulgadas, porque a medida que colocamos el agua, como has visto, el agua va cayendo y va cayendo hacia abajo y evita que se encharque y se pudra. Y otra cosa que me gusta de estos vasos es que la mayor cantidad de humedad se concentra en el área de abajo, haciendo que las raíces crezcan más y no se pudran. Este ya podemos regarlo con alimento a partir de este tamaño porque ellos ya requieren comer mucho. Los bebés son muy comelones, les encanta la luz y también les encanta el alimento líquido. Ahora vamos a regar este bebé. Sobre la dosis, puedes usar la misma dosis con la que regarías a una violeta normal o si quieres puedes diluirlo a 2/3 o incluso a la mitad. Pero no lo veo necesario. Como ya te dije, los bebés son muy comelones. Mira, el agua va bajando, no se queda encharcada. Eso es algo muy importante, que el agua no se quede encharcada. Si tú ves que el agua se queda encharcada, pues ya es indicio de un mal sustrato y habrá que poner más viruta de madera. Me gusta mucho poner la viruta de madera o aserrín porque hace que el agua se filtre muy rápido y eso es perfectamente el secreto de los riegos para tener hermosas violetas africanas. Ahora voy a enseñarte cómo regar cuando tienes un bebé mucho más grande. El secreto está regar por los lados. Por eso esta botella con este popotito es tan buena y sobre todo que quede bien largo para poderlo meter en las orillas. Ahí se me fue un poco de agua, pero bueno. Ahí está, regamos un poquito por las orillitas y listo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. A veces, como te digo, me gusta apachurrar y puedes ver cómo ahí el vaso ya está goteando. Y eso es todo para regar los bebés. Muy poca cantidad de agua porque no necesitan más, suficiente como para humedecer el sustrato.
Ahora vamos a regar bebés de violetas africanas que están dentro de invernaderos en botellas de refresco. Aquí conmigo tengo dos hermosas botellas incubadoras que tienen violetas africanas en su interior. Para ellas también vamos a regar muy poco. Es importante que los bebés, y sobre todo cuando están dentro de una botella, no los riegues demasiado o podrían pudrirse. Si te das cuenta, ahora que regamos los bebés que están en los vasitos de plástico, em, que son estos que están aquí, no regamos realmente mucho. Ese es el gran secreto de cultivar violetas africanas. No regar demasiado y acostumbrar a los bebés a pasar un poco de sed, porque eso va haciendo que las violetas sean más fuertes y más resistentes. Y ya desde chiquitos en nuestra casa los estamos acostumbrando a no beber demasiada agua, a comportarse, y a eso los hace tener un sistema radicular muy fuerte. Por eso, cuando veo videos de violetas africanas en donde los meten directamente al grifo, me da mucha pena porque están regando mal las violetas. Lo único que hacemos al exagerar la humedad de ese modo es hacer que los bebés probablemente mueran, se pudran y que sean muy débiles. En cambio, si los acostumbramos a no regarse demasiado, las violetas crecerán hermosas, grandes y fuertes. Acompáñame a abrir estas botellas y te enseñaré cómo regar a los bebés que tienes dentro de botellas como esta. Estos bebés aún no están listos para ser transplantados. Vamos a esperar a que crezcan lo más que se pueda, que crezcan bien grandotes y vamos a regar. Como recordarás, en esta tapita más o menos te voy indicando cuánto regar. Pero realmente es la misma cantidad de agua que estamos regando en las anteriores, incluso menos, porque lo que queremos es que haya humedad. De hecho, asegúrate siempre de tocar la tierra para darte una idea de cuánta humedad hay que colocar en estas hermosas violetas africanas que te muestro a continuación. Lo que voy a hacer es agarrar el envase de refresco que ya tiene alimento y vamos a ir colocando algunas gotitas de agua. Espero que no se me pase mucho esta vez y vamos allá. Lo importante es no regar demasiado, como te podrás dar cuenta, y también ir regando poco a poco. Por eso te digo que este vasito te va a servir mucho, porque es muy bueno para regar las violetas. Te ayuda a llegar a lugares que son importantes llegar y podrás regarlo. Como podrás darte cuenta, no echo agua o intento no echar agua en las hojas, y también evito tocar, sobre todo los tallos, para que el agua no se encharque en medio. Ahora lo que puedo hacer es girar un poco la botella para distribuir mejor el agua. Después la botella irá sacando el agua por los orificios, aunque realmente en este caso no lo hace demasiado porque la violeta y las violetas que están aquí no necesitan regarse demasiado. De hecho, la tierra que se encuentra en botellas como esta se mantiene húmeda por mucho más tiempo. Ahora vamos a regar esta otra que está por aquí. El chiste de esta es no regar en el centro de la violeta porque se puede pudrir, sino colocar el agua alrededor. Así que vamos a intentarlo de este modo. Espero que se aprecie bien en la cámara. Y lo único que hago es ir regando, poquito, no mucho. Con eso es más que suficiente. Cuando tenemos las violetas en botellas como esta, el riego es todavía menor, porque eso les ayuda a mantener la humedad. Ellas son muy húmedas dentro de la botella y no es necesario regar demasiado. La otra parte es colocar en la botella que tenemos aquí, en la tapa, un poco de agua. Un poco o mucha agua. Como ves, ya le eché agua. Y ahora lo que hago es agitarla un poco
para que el envase se mantenga húmedo y elimino el exceso. Y eso hace que haya muy buena humedad dentro de la botella. Les encanta a las violetas africanas esta humedad. Incluso puedo decir que crecer bebés depende de que exista esa ligera humedad y que también es muy controlable o muy controlable. También eliminamos el exceso y ahora solo hay que volverlas a tapar. Ya hemos terminado de regar las botellas. Como puedes ver, quedaron bastante húmedas. Estas botellas sí que tienen orificios. Es muy bueno que siempre las violetas tengan orificios. Eso les encanta. Y ya quedaron listas con su riego. Ahora te voy a enseñar a regar violetas africanas que se encuentran recién trasplantadas. ¿Cómo es eso? Bueno, cuando los bebés crecen suficiente y ya están listos para poderse quitar de la hoja, utilizo este mecanismo para que el cultivo sea muy exitoso. Un bebé puede quitarse de la hoja cuando ya está muy completo y tiene la mayor parte de su sistema formado. En el caso de este es perfecto para ser quitado de la hoja madre. Ya está listo. Pero esto no lo voy a hacer porque estamos en invierno y eso es mejor hacerlo en primavera cuando haya más calor. Eh, Cuando el bebé está chiquito de este tamaño, nunca lo trasplantes. Siempre tienes que esperar a que crezca más, como este, para que sea fuerte. Y una vez que este hijito crece, lo traspaso a un vaso de plástico, como este, y aparte le pongo una bolsa hermética, como esta que tengo aquí. Porque eso ayuda a mantener la humedad, hace un efecto invernadero y les va perfecto. Y pueden crecer mucho más rápido, se adaptan muy bien. Me gusta este sistema porque los bebés ya crecen dentro de su vaso definitivo, se van a quedar ahí mucho tiempo. Y en cambio, si los coloco en botellas como esta, pues tengo que volverlos a traspasar a vasitos. Entonces es como doble trabajo. Pero la ventaja o el beneficio de ponerlos en botellas es que puedo poner varios bebés. Y en cambio en la bolsita solo uno, pero me encanta más traspasarlos de acá a acá. Vamos a abrir las bolsitas y te voy a enseñar cómo regar estos bebés cuando están dentro de una bolsita que es mucho más húmeda. En ellos habrá que poner un poco menos de agua. Estos bebés están mucho más húmedos. Si te das cuenta, la tierra está muy húmeda. No es necesario regar hasta que la tierra esté más seca. De hecho, este bebé no necesita ser regado porque la tierra está demasiado húmeda. Si yo lo sobreriego, podría matarlo. Así que este no lo vamos a regar. Tampoco vamos a regar este porque también tiene exactamente la cantidad de agua que necesita. La tierra está perfectamente húmeda, se siente húmeda por debajo. Que por cierto, este es un bebé que está sacando flores. No sé si la alcances a ver, pero está sacando dos flores y me interesa mucho ver el color. Por eso no he quitado las flores, pero va creciendo perfectamente bien, está hermoso. Al que sí vamos a regar es este que está aquí, en donde tú puedes ver que la tierra está más seca. Es importante que no sobrerriegues estos bebés que están dentro de bolsa porque los vas a matar con demasiada agua. Ya bastante humedad tienen con la bolsita. Así que a este solo le vamos a poner un poquitín de agua. Y lo mismo de siempre. Intentamos que el agua caiga alrededor y no sobre las hojas. Vamos regando un poco y de a poquito. Con esto es más que suficiente. Recuerda que a los bebés no se les riega demasiado. Puedes girar un poco la botella para distribuir mejor el agua y listo. No es necesario regar dentro de las bolsas porque ellos ya le van a dar humedad suficiente. Estos bebés, como podrás darte cuenta, siempre mantienen más húmeda la tierra y no es tan necesario que los riegues demasiado. Y bueno, vamos a ponerlos ahora en su bolsa para que
puedan estar tranquilos. Si te das cuenta, les pusimos también agua, pero solo hasta que esté completamente seco el sustrato. Ahora te voy a enseñar a regar violetas africanas que son adolescentes. Los adolescentes es cuando el bebé ya creció demasiado y lo hemos trasplantado a una maceta más grande para que termine su crecimiento, que sería una plantita como esta, incluso como esta. Lo importante aquí es regar solo hasta que la tierra esté muy seca. Y dicho sea de paso que estos bebés requieren un poco más de riego porque son muy tragones y muy comelones. Si no estás seguro si la tierra todavía está húmeda, puedes palpar la maceta, puedes cargarla y te vas a dar cuenta si sí o si no. Y también puedes tocar con un dedo, ir escarbando y ver la cantidad de humedad. Esta está perfecta para ser regada. Lo mismo de siempre, solo que aquí sí vamos a regar un poco más. Voy a ponerte en este vasito la cantidad con la que normalmente regaría yo una maceta de este tamaño, con un bebé de este tamaño, para que te des una idea. No es tanta, pero también es un poquito más, así que yo lo regaría más o menos, es al tanteo, pero más o menos con esta cantidad, que si te das cuenta es mayor que la cantidad con la que riego los bebés, pero tampoco es demasiada, ¿ves? O sea, realmente es muy poca el agua que tengo aquí. ¿Por qué? Porque eso hace que el bebé no sufra excesos. Vamos a ponérsela por aquí. Siempre la ponemos a los lados. Y de paso veo si le faltó. En este caso sí me parece que le voy a poner el doble. Me faltó más agua, vamos a ponerle más. Normalmente esto lo voy poniendo directo, nunca lo voy midiendo por partes, pero para que tú te des una idea de cuánta agua poner. Así que vamos a ponerlo más por aquí, siempre intentando que caiga alrededor y no cerca de la raíz principal. De este modo. Mira qué rico absorbe el agua. Y como muestra de que hay buen drenaje, el agua empieza a caer. Creo que me pasa un poquito, pero con eso es más que suficiente. Estos son los errores de grabar con una sola mano, pero bueno, espero que no te importen demasiado. Siempre me pasan pequeños accidentes. Y siempre que estoy grabando, recuerdo que una persona me comentó que intentara poner un triplay, un tripié para la cámara, pero es que es imposible porque necesitas hacer muchos movimientos. Bueno, no pasa nada. Solo que se ensució la pobre. Y sabes, es bastante estresante. A veces estoy grabando los videos y me estresa grabar. Porque ocurren cosas como estas y no quieres que las violetas las toquen. Pero bueno, es parte de grabar videos, ¿no? Este tipo de cosas. Y si te estresa, ¿eh? No creas que no. Sí me estreso. No me gusta que toquen mis violetas, imagínate. Bueno, vamos con este. Este sí que está un poco más húmedo. Cada violeta la tienes que regar hasta que esté seca. Pero también puedes ir dosificando el agua si tú crees que necesitan un poquito más o un poquito menos. No es que grabe los videos sin amor, me gusta mucho grabar, pero cuando me pasan accidentes como estos, pues sí te irritas un poco. Bien, vamos a regar un poco esta violeta. Esta también le vamos a poner menos cantidad de agua. Es muy poquita la que estamos poniendo realmente. Que por cierto me hace falta limpiar el cuarto. Hoy me toca limpiarlo, barrerlo, trapear un poco para que las violetas estén contentas. Y bueno, ahí va. Regué muy poquito, solamente para humedecerla un poco. Como te podrás dar cuenta, difiere mucho de otros videos en donde colocan las violetas debajo del grifo. Y aparte en el grifo, imagínate, con agua de la llave. ¡Qué horror! Pobres violetas. Con el tiempo eso hace que acumulen sal y las raíces vayan perdiendo calidad. Ahora voy a regar unas que tengo por aquí. Estas también
necesitan un poco de riego. Tú te vas dando cuenta. Y lo mismo, la clave es regar por los lados. De este modo vas regando por los lados. Y vas evitando tocar el centro de las hojas. Y listo. O sea, es cosa de nada. De hecho, lo correcto sería que no saliera agua, porque eso significa que no estás regando en exceso. Pero también es bonito que el agua fluya. Ahora una nueva, vamos a regar de nuevo esta. Esta sí que está más seca. Cuando tocas la tierra te das cuenta. Y sí, a ella sí le hace falta agua. Así que a ella la vamos a regar un poquito más. Por eso te digo que es bueno tener este popotito alargado, porque te permite regarlas por más lugares que normalmente no podrías, y con mucho cuidado. Y listo, que no caiga muy en el centro. Vamos a apretar la maceta para que el agua caiga más rápidamente y no le dé tiempo de tocar el centro de las hojas. Y listo, ya absorbió gran parte del agua. Siempre es bueno no pasarse de agua. Estas son violetas jóvenes que se van a acabar el alimento rápidamente. No les va a durar nada. Ahora te voy a enseñar a regar violetas un poco más grandes. Estas son violetas que normalmente la gente tiene en envases como este, a pesar de ser muy grandes. Y la regla es la misma, no usar demasiada agua. Voy a ponerte en este vasito más o menos la cantidad de agua que yo estaré utilizando o que yo utilizaría para regar una violeta como esta. Que probablemente sea un poco más de lo que ya he utilizado. Con esto me vendría bien, no más ni menos. O sea, te das cuenta, es el vasito y está cargado un poquito como aquí. Es muy poca el agua que realmente le pongo. Esta cantidad de agua me viene bien para un envase tan pequeño como este. Vamos a regarla. De nuevo, el hecho de que el recipiente, el litro de agua tenga este popote, me sirve muchísimo para regar las violetas, porque no maltrato las hojas, no toco las hojas, puedo regar muy bien el agua interior. Si tú ves que se encharca un poco como el caso de este, esperas a que el agua baje y vuelves a regar. Puedes apretar un poco incluso la maceta y eso hace que el agua baje. Y que créeme que con esa agua es más que suficiente, no necesita demasiado. Pero puedes dar 2 rondas si tú lo ves necesario. En mi caso, pues no, esta agua que cayó ya es más que suficiente. Es muy poca realmente el agua que tú le pones a una violeta africana. No es que quieras ponerle demasiada. Oh, y vaya que este video ya está quedando un poco largo, pero solo nos faltan 2 tipos de violetas. Esta violeta también es un poco grande. Vamos a regarla por los lados. Y esa es la ventaja de tener las macetas transparentes, porque te permite ir poniendo el agua de tal modo que puedes ir observando cuando va cayendo por abajo. Y en una maceta que no sea transparente no lo puedes notar. Y listo. O sea, realmente es muy poca la cantidad de agua, pero ha cambiado el peso. También voy a aprovechar para regar esta otra, que ya le hace falta. Y de hecho esta ya en el otro video te había dicho que la iba a cambiar, porque me estaba pidiendo demasiada agua. Generalmente cuando las violetas rebasan tanto el envase es bueno cambiarla. Y me encanta porque sé que cuando una violeta africana llega a este punto, ya la puedo cambiar a una maceta más grande y eso significa que hemos tenido éxito en su cultivo. Ahora te voy a enseñar cómo regar una violeta de este tamaño, mucho más grande, que es el tamaño al que todos queremos llegar con nuestras hermosas violetas africanas. Esta tapita, como te había mencionado, puedo llenarla un poco más. Te voy a poner aquí más o menos la cantidad de agua que yo utilizaría para una violeta tan grande como esta, y que tampoco es tanto, para que te des una idea de cuánta agua utilizaría.
Para una violeta de este tamaño utilizaría más o menos esta cantidad de agua, que no es demasiada. Eso se hace porque no queremos que la violeta se pudra y entonces no es necesario poner demasiada agua. No queremos que la violeta se pudra. Entonces yo coloco la cantidad de agua más o menos un poco más, como si estuviera en una maceta pequeña. Ese es el secreto para tener violetas monstruosas o violetas novas muy grandes en macetas como esta. No exagerar con el riego. Poner el agua como si estuviera en una maceta pequeña, suficiente para que ella reciba los nutrientes necesarios, un pelín más y no excedernos. Porque si yo pongo el agua pensando en la cantidad de tierra que tengo, pues la violeta se podría pudrir porque es demasiada agua. Y no queremos eso. Lo único que queremos es que ella vaya absorbiendo el agua, pero no demasiada. Con ese vasito que pusimos aquí es más que suficiente para que ella esté contenta. Y no necesita más. Otro error, se me acaba de caer un poco el vaso, pero bueno, te digo que esto es normal. Porque estoy intentando grabar y al mismo tiempo poner el agua. Te recomiendo no grabar violetas cuando pongas agua, porque en las violetas todo es delicado. Sea cortar un bebé, a quien no le ha pasado que estás intentando sacar el bebé y la violeta se truena y truenas el bebé sin raíz, o estás tratando de sacar una hoja y la hoja se mueve y se troza, o las flores. Todo con las violetas es delicado, como si tuvieras unas uñas muy largas que no te permiten moverte, bueno, así. Y listo, esto es más que suficiente para alimentar una violeta de este tamaño. Ahora vamos a alimentar otra para que tú más o menos vayas viendo que no es necesario regar demasiado las violetas, incluso si tienen una maceta tan grande como esta. Esta es otra violeta que está enorme. Si te das cuenta el tamaño de mi mano y que gracias a Dios hoy no traigo las uñas tan sucias por la tierra, así que la muestro con más confianza, pero puedes darte cuenta del tamaño de esta violeta. Esta es una violeta, llamémosla una Big Violet, y es lo que queremos, que todas lleguen a ser Big Violet, a que lleguen a ser violetas enormes, gigantes. Eso permite que tengan una floración magnífica y podemos saber que la violeta no morirá. Al igual que la violeta anterior, no vamos a regar demasiado esta violeta. De nuevo, el hecho de que tengamos estos popotitos nos ayudan a regar la violeta sin molestarla demasiado. No queremos molestar demasiado a la violeta para no estresarla, para que ella consuma bien su alimento y que no dañemos las hojas. Nos ayuda a llegar más rápido a los lugares que tenemos que llegar y regar el agua de manera más eficiente. Espero que te esté gustando este video, que nos está quedando muy largo, pero bueno. Sobre cómo regar estas violetas en invierno, así como lo estoy haciendo, las puedes regar normalmente, pero lo más seguro es que necesiten menos agua que en verano o que en primavera. Como puedes ver, no es un riego que sea demasiado. Hay que poner muy poca agua para que ya no se estrese y no se encharque sobre todo. ¿Por qué? Porque como tiene más tierra, si nosotros encharcamos una violeta como esta, la podemos matar por ahogamiento. Eso es más que suficiente. Realmente es muy poca agua la que estoy regando. Y si te das cuenta, no la pongo abajo del grifo porque no me interesa mojar las hojas. Las hojas solo las meto a un baño cuando es sumamente indispensable. Pero mientras puedo limpiarlas con una brocha de maquillaje muy amplia, que me encantan las brochas de maquillaje porque las cerdas son muy suavecitas y no lastiman. A veces hay pinceles tan gruesos de sus hojas que llegan a raspar las violetas y eso no les gusta. Así que como podrás darte cuenta, esta violeta ya ha sido regada y es muy poca la cantidad de agua que ponemos, sobre todo en invierno, no exagerar, siempre menos será más. Ahora tengo conmigo una violeta, una Big Violet, muy grande también, pero esta es más grande que mi mano, ¿ves? Es enorme. Es lo que todos queremos, que las violetas lleguen a este tamaño para que sean hermosas, grandes, perfectas.
Mientras más grande sea una violeta, más fuerte será. Bien, quiero enseñarte cuánta agua podemos usar para una Big Violet. Así que voy a hacerla un poco de este lado y voy a llenar este vasito para que te des una idea de cuánta agua utilizar. Vamos a ponerla. Si bien una Big Violet puede requerir un poco más de agua que las anteriores, no requiere demasiada. Con esto sería más que suficiente para regar una violeta de este tamaño. No es demasiado, es un poquitito más que la anterior. Y no necesitas más que esto. De hecho, esto me parece bastante, pero con una cantidad como esta basta. Porque lo que queremos es que la violeta tenga agua, pero no regar demasiado la tierra. Esta tierra que tengo aquí no está mal. O sea, realmente no requiere riego porque la tierra está muy húmeda. No es necesario regarla. Si acaso, si tú quieres, cuando están así, pues puedes poner unos chorritos nada más para que la violeta se sienta contenta, pero muy poco, porque la tierra ya está húmeda y no la queremos cargar, ¿verdad? Recuerda que esto lo tienes que hacer cuando las violetas estén muy secas. Entonces a ella no le vamos a poner toda la cantidad que normalmente le pondríamos si estuviera seca. Solamente un poquito para que veas cómo irla regando. Y lo bueno de tener este popote es que puedes ir pasando por entre las hojas. Con eso es más que suficiente para ella. Realmente no necesita más. Es muy poca la cantidad de agua que ella necesita. Más o menos esta parte. Ahora vamos a regar otra violeta que quizá ella sí necesite más agua. Esta violeta que tengo aquí sí que necesita agua. Esta sí está más seca la tierra. Te puedes dar cuenta. Y a ella también le vamos a poner la misma cantidad de agua que habíamos mencionado antes, que es más o menos esta de aquí. Vamos a ir regando, sobre todo por los laterales, para que el agua se vaya filtrando. De este modo. Aquí, por ejemplo, cometí el error de que cayó al centro. Cuando te caiga el agua en el centro, gíralas para que se distribuya y no se pudra. Porque si tú dejas esa agua en el centro probablemente le afecte. Sobre todo que no sea demasiado. Mira, por ejemplo ahí y abajo, esta violeta hay que subirla un poco más hacia arriba para que eso no pase. Es importante que las violetas queden arriba de la tierra para que el agua no nos caiga por esas zonas. Y que te diré que no necesita más. Si te das cuenta la distribuimos bien. Y listo. Ya me tiré todo el vasito. Con eso tiene la violeta para poder sobrevivir. A pesar de que es una maceta muy grande, el agua que regamos es suficiente para una violeta como esta. ¿Por qué? Porque ya tiene bastante humedad en el centro y como es una maceta grande, no queremos ahogarla. Esto nos sirve mucho, que las violetas tengan tanta humedad alrededor, porque nunca van a pasar sed, van a crecer más, van a estar muy contentas ahí. Probablemente tarden un poco en dar flor en lo que la raíz se adapta a la maceta, pero yo prefiero no tenerlas en flor durante unos 6 meses y después todo el año me van a tirar flores y grandes floraciones porque están muy bien cuidadas, están grandes y están en un lugar en el que pueden estar 5 años sin ningún problema. Y aparte para mí es importante que tengan hojas grandes y sanas. No necesitamos regar demasiado para esta violeta. Si quieres puedes regar un poquitín más, pero tampoco lo veo tan necesario. Nada más sería cuestión de humedecer un poquito más la tierra de arriba si quieres. Aquí. Y como te digo, esta violeta no necesita demasiada agua. Ninguna violeta de hecho necesita un excedente de agua. Creo que hasta ahora te podrás dar cuenta la idea de cómo es regar violetas africanas. Y que no necesitas mucha agua, que al contrario tienes que cuidarlas para que no se humedezcan demasiado. Ahora vamos a regar unas violetas africanas que están en una isla pequeña. Esta la pasaremos para acá. Cuidado de no romper las hojas de las demás violetas. Y vamos a sacar una isla que tengo de este lado. Con mucho cuidado porque hoy no quiero quebrar hojas. Ya he tenido bastantes accidentes en este video, ¿verdad?
Mm, Estas son unas violetas que tengo en esta isla. Y para ellas, pues sí vamos a colocar un poco más de agua. Así que vamos allá. Lo primero que hago en una isla es regar alrededor de las violetas, de este modo, y no regar en el centro, no tocar las hojas del centro, porque el agua se va a ir distribuyendo. Colocamos primero el agua por alrededor, de este modo. Y después voy metiendo un poco el palito para llegar un poquito adentro de la violeta, pero muy poco. También aprovecho mucho el centro, los espacios huecos para regar ahí un poquito más. Y con esto es más que suficiente. No necesito más agua, porque aparte también la tierra no es que esté muy seca. Con esta agua me basta para una isla. De aquí voy a regar un poquito más, un poquito más. Y aprovecho sobre todo en los bordes. Una isla sí que me va a llevar más agua, pero tampoco es demasiada. Y entender que lo que queremos es regar alrededor. Eso hace que el agua caiga y la violeta poco a poco va a ir agarrando agua. Claro que esta es una cantidad va mucho más amplia, no es tan pequeña como las otras dos que hemos visto anteriormente. Sí requiere un poquito más de agua, pero no la voy a volver a regar incluso hasta dentro de 15 días, porque las islas guardan muy bien la humedad. A veces son hasta 20 días te dura la tierra húmeda. Y no riego hasta que esté completamente seca o hasta que yo vea que a la violeta le hace falta un poquito de agua. Voy a meter un poquito aquí entre las hojas y listo. Eso es todo para regar una isla. Muy poca cantidad de agua para una isla como esta. Claro que mientras más violetas tenga, pues a lo mejor riego un poquito más. Lo que me gusta de las islas transparentes es que yo puedo ver la humedad, cómo va cayendo hacia abajo, y eso es maravilloso. Por último, voy a regar una violeta africana que está en flor. Las violetas africanas que están en flor, y como esta que está aquí, que es una flor preciosa, mira qué bella es. Tienes que regarlas con cuidado de no mojar las hojas ni las flores. Igual, regas un poquito. Claro, revisas que necesite agua. Esta, por ejemplo, ya sé que necesita un poco más de agua. Y para eso sirve este popote, para ir entrando en medio de las hojas sin mojarlas. Mientras más largo sea, mejor. Pero bueno, tú podrás acomodarte tus necesidades. Y eso es todo. No necesito regar más, porque ella no necesita mucha agua. Lo único que hacemos es humedecerla como si regáramos una planta que está en una maceta chiquita, aunque sea grande. Y eso sería todo por hoy. Yo soy Chuyito Jardinero y espero que te haya gustado este video. Para terminar, te comento que las gloxinias requieren más agua que una violeta. Así que acompáñame a terminar de regar. Las gloxinias sí que van a necesitar más agua. Incluso si te pasas con ella, no te preocupes porque a ellas les encanta el agua. A ellas sí me puedo dar el lujo de regarlas un poquito más. No demasiado. Con esto es suficiente. Pero ellas se beben el agua 3 veces más rápido que una hermosa violeta africana. No me despido, te mando muchos saludos y espero que este video te haya gustado mucho. No olvides que las violetas africanas en invierno consumen menos agua. Y si regabas 2 veces por semana, probablemente solo riegues una. Si regabas 3 veces por semana, probablemente solo riegues 2. Recuerda regar hasta que el agua esté completamente tibia, no diluir demasiado alimento y regar solo hasta que la tierra esté seca. Si tu violeta está en floración como esta, probablemente tengas que regar mucho más rápido, pero solo hasta que la tierra esté seca, y eso te lo irá dando la pauta la misma violeta africana. Yo soy Chuyito Jardinero y nos vemos hasta la próxima.